Introducción. En este video buscamos hacer un análisis de las características de las culturas mesoamericanas, para entender un poco más el contexto en el que se vivían, dónde se ubicaban, en qué consistía su organización política, cómo se dividía su sociedad y sus pobladores, a quienes veneraban. Conoceremos también su cultura, sus costumbres y tradiciones, cuáles fueron sus aportaciones a esta nueva era, sus relaciones y rivalidades con otras culturas, entre otros datos muy interesantes que compartiremos con ustedes a continuación. Los mexicas. El imperio mexica floreció entre el año 1345 y 1521 y su máxima extensión cubría la mayor parte del norte de Mesoamérica. Los guerreros mexicas fueron capaces de dominar a sus estados vecinos y permitir que gobernantes como Moctezuma II impusieran los ideales y religión mexicas a lo largo de México, altamente exitosos en agricultura y comercio, la última de las grandes civilizaciones mesoamericanas. También se destacó por su arte y arquitectura, que se encuentran entre los mejores jamás producidos en el continente. Características sociales. Estaba establecida en una pirámide cuya base era el Calpulli, que a su vez se dividía en pillis y maseguales. Los primeros fueron los nobles, funcionarios, grandes guerreros, etc. Y los segundos fueron la gente común del pueblo, que se encargaba de las tareas vitales de la comunidad, como la siembra, la pesca, etc. Con las conquistas de territorio se sumaron a la pirámide social los mayeques, que fueron individuos de los pueblos conquistados al servicio de los nobles. Los esclavos se encontraban en la parte más baja de la organización social mexica, y esta condición se adquiriría como pena a crímenes o porque el individuo se vendía para tal fin, aunque saldando su deuda económico-civil podían dejar esta condición atrás. Existían dos formas de ser parte de la nobleza mexica, una por nacimiento y la otra por las acciones de suma importancia que un individuo pudiera realizar, principalmente en lo respectivo a acciones bélicas. Características políticas. El tlatoani era la cabeza del sistema político mexicano. A la cabeza de la estructura de mando estaba el soberano Owey Tlatoani, gran orador y jefe de los hombres, con amplios poderes militares, civiles y religiosos. Los pueblos reducidos al poderío mexica debían entregar a las autoridades del imperio pesados tributos en especie. Los tributos se fijaban de acuerdo a los recursos disponibles en cada región. En el territorio que se encontraba bajo jurisdicción mexicana, especialmente en los focos rebeldes, había gobernadores militares apoyados por pequeñas guarniciones que mantenían el orden y aseguraban la recaudación de los tributos. Para la administración del vasto imperio, los mexicas implementaron un rígido sistema basado en el poder personal de la nobleza. Características religiosas. La religión mexica era politeísta. Entre sus costumbres practicaban los sacrificios basados en los mitos de la creación del sol, la luna y los seres humanos. Entre sus dioses figuraban Huitzilopochtli o Mexica, era dios propio dedicado a la guerra. Otras deidades que recibían culto eran Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, Tlaloc, Jipetotec, Coatlicue, Coyolxauhqui, Macuilxochitl, Xochiquetzal, entre otras. Existían juegos que estaban vinculados con ritos cósmicos como el de la pelota y el patoyi, que era un aspa dibujada en una estera. Los jugadores usaban tlachtli o juego colorines. Conforme los mexicas comenzaron a conquistar a otros pueblos, fueron aceptando nuevos dioses y enlazando sus historias con la de los dioses que ya tenían. Los purépechas. El imperio purépecha tarasco purepechario, tierra de purépechas, fue un imperio del México precolombino que abarcaba tanto la parte de la región mesoamericana como la aridoamericana y una extensa área geográfica del actual estado mexicano de Michoacán, partes de Jalisco, sur de Guanajuato, Guerrero, Querétaro, Colima y el Estado de México. En el momento de la conquista española fue el segundo estado más grande de Mesoamérica. Su gobierno era monárquico y teocrático. Como la mayoría de las culturas prehispánicas, los purépechas eran politeístas. Características sociales. Su sociedad reflejaba la misma jerarquización que su gobierno, así estaba compuesta por nobles, plebeyos y esclavos, aunque existían subgrupos en cada categoría. La relación de Michoacán señalaba que la nobleza estaba dividida en tres tipos: la realeza, la nobleza superior y la nobleza inferior. Los miembros de la realeza vivían en la capital y en Iztaccíhuatl, la ciudad sagrada purépecha. Aunque el máximo poder religioso era asumido por el Cazonzi, el sacerdote mayor, llamado Petamuti, poseía grandes atribuciones como la organización de todas las actividades ceremoniales. Igualmente era encargado de impartir justicia como representante de los dioses. Por debajo de las clases anteriores se encontraba la nobleza menor,
En esta aparecían diversos tipos de trabajadores, funcionarios, artesanos, comerciantes, campesinos, pescadores y a lo último los esclavos. Características políticas. Los purépechas eran el segundo imperio más grande de Mesoamérica. Habían sido capaces de resistir los esfuerzos militares mexicas por conquistarlos. Esta enemistad fue la causa por la que se aliaron con los españoles en campaña para derrotar al imperio mexica. Al frente del gobierno purépecha se encontraba un monarca. Su sistema era teocrático, por lo que la casta sacerdotal acumulaba un gran poder. Era un sistema rígidamente jerárquico y con una enorme centralización basada en la familia. Características culturales. La danza de los viejitos. Los bailarines esconden su cara con máscaras confeccionadas con hojas de maíz y pintadas con rostros de ancianos sonrientes. Los purépechas solicitan a sus dioses conservar la salud cuando van envejeciendo. Durante esta celebración, una de las más importantes para esta cultura, los purépechas recuerdan la vida de sus antepasados, además de la decoración de ofrendas. Llegan de colores y alegría. Los purépechas ambientan esta fiesta con el uso de muchas velas. Con ellas demuestran a sus antepasados su veneración. El atole de maíz es una bebida tradicional y está presente en los momentos más importantes de la vida de los purépechas. Una característica de la arquitectura tarasca del posclásico tardío son las monumentales estructuras que combinan pirámides escalonadas, rectangulares y circulares conocidas como kayaktas. La cerámica tarasca también se caracterizaba por sus jarras de pico con asas en forma de espolón que a veces adaptaban la forma de animales y plantas, cuentos tripoides, vasijas en miniaturas y pipas con tallos largos. Todo ricamente decorado. Los tarascos también eran muy hábiles en el trabajo de los metales, especialmente en la plata y el oro. Eran expertos en moldear obsidiana que empleaban para llevar a cabo exquisitos trabajos de joyería para adornar orejas y labios, a menudo cubiertos de láminas de oro y con incrustaciones de turquesa. Características religiosas. Su religión era la politeísta. Había 3 dioses considerados como los más importantes. El primero era Curicahueri, padre del resto de los dioses. Estaba relacionado con el fuego y envejecía según el recorrido del sol por el cielo. La esposa de Curicahueri, llamada Cueraperi, era la siguiente deidad en importancia. Era asociada con la madre tierra y de ella dependía la vida, la muerte, la lluvia y la sequía. Sharatanga, hija de Cueraperi. Los purépechas la asociaban a la luna nueva y realizaban sacrificios humanos en su honor. Para encender una hoguera en honor a su dios principal, los miembros de este pueblo utilizaban un instrumento con forma de la constelación de Tauro. Para ellos, la actividad cósmica guardaba una estrecha relación con la vida en la Tierra. Los sacrificios humanos solían tener lugar en los templos situados en lugares con agua como manantiales. El motivo era su creencia de que la muerte era fundamental para que el agua renaciera. Características económicas. La economía purépecha estaba basada en la caza, sobre todo de tortugas marinas. Otros animales que formaban parte habitual de su alimentación eran las iguanas, culebras, armadillos, venados, conejos o jabalís. La agricultura era la actividad principal. Sembraban maíz, calabaza y frijoles. Su importancia llegó a ser tan grande que se utilizó como moneda en los intercambios comerciales. La alfarería se convirtió en una de las principales industrias, gracias sobre todo a su producción alfarera, textil y orfebrería. Sus pescadores salían en sus canoas tanto al mar como a los lagos, equipados con anzuelos y redes. Sus capturas más habituales consistían en pescado blanco, truchas y charales. La escasez de materias primas no fue obstáculo para que esta cultura empezara a comerciar con otros pueblos. Les ofrecían sus adornos de oro, cobre, así como textiles y elaboraciones de cerámica.